en este día que es lluvioso, y a pesar de que está ya como está, aquí los tenemos. Ese es el anhelo que hay en sus corazones y la muestra de su amor hacia Dios, ¿ah? Porque ¿en quién ponemos la confianza? ¿En la lluvia? No. Pues le doy gracias a Dios, la hermana Lupita que está allá atrás, que viene de más lejos y que no le importó la lluvia. Y ahí, ese es donde se refleja el corazón de cada uno de los hermanos. A no hay quien venga enfermo y con toda la lluvia, pues hay que estar aquí con nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Vamos a hablar, hoy el tema va a ser, ¿cuál es el tema? Talita Kumi. ¿Qué dice? ¿Talita Kumi qué significa? Levántate. Ese va a ser el tema de hoy. Es un tema de sanidad. Vamos a la lectura bíblica de Marcos 5, 21 al 43. Es un poco larga, 5, 21 al 43. Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, capítulos 21. A partir del 21 y hasta donde acaba el capítulo, que es en el 43. Si ya tienen la cita bíblica, pónganse de pie, por reverencia a la palabra. Capítulo 5. Vamos a empezar en el capítulo 21. Versículo 21. Demos comienzo a la lectura. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretucada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho por varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solamente duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó.
Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Quiénes somos? Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, que tú seas el que nos muestres en nuestros corazones qué es lo que tú quieres con el poder sanador, Señor. ¿Para qué es el don de sanidad, Señor? ¿En qué tiempo se manejaba este don? ¿Y qué tiempo estamos viviendo, Padre Santo? Señor, a veces nos estamos quejando y no hacemos tu voluntad. Tú constantemente nos mandas una prueba, Señor, o nos mandas una enfermedad, alguna angustia. Nos mandas muchas cosas, Señor, porque tal vez tú quieres algo de nosotros y nosotros no confiamos en ti, o nuestra fe es muy débil. Señor, yo te pido que en este tiempo, Señor, tú pongas en sus corazones, en mis hermanos y en mi corazón, Señor, esta comunicación, y que podamos entender lo que es la sanidad que tú obraste en ese tiempo y lo que quieres en cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te puedes sentar? Vemos que en estos milagros hay dos milagros, ¿verdad?, que se dan aquí. Uno es un milagro de sanidad y otro es un milagro de resurrección. Anterior a esto había otros milagros que había hecho Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos del milagro que le hizo al endemoniado Geraseno o Gadareno, según la versión bíblica? Y antes de eso había otro milagro que él había hecho, cuando él calmó la tormenta. Entonces estamos hablando ahorita de 4 milagros, son consecutivos estos milagros. En los evangelios aparece cuando calma la tormenta, el endemoniado y estos milagros que se dan por la fe. En ambos casos, en el de la tormenta, podemos ver que los discípulos fueron incrédulos, ¿verdad? Porque le dice Jesús, hasta hombres de poca fe. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que calma la tormenta? ¿Es la fe de Jesús? Pregunto, ¿lo que calma la tormenta es la fe de Jesús? ¿Vale? El poder, su autoridad. ¿Qué es lo que saca a los demonios del endemoniado? ¿Había fe en ese momento? Acá faltó fe, pero sin embargo se calmó la tormenta. ¿Y el endemoniado tenía fe en Jesús? No, ¿verdad? Ahí fue el amor de Jesús y su poder lo que libera. ¿Jesús tenía fe? ¿Jesús tenía fe? ¿Por qué cómo va a tener Jesús fe si Jesús es Dios mismo? Jesús es Dios mismo, ¿no? ¿Necesita Jesús fe? No, porque Él ha visto al Padre. Él sabe del poder que Él tiene. Él puede ver desde antes los acontecimientos. ¿Jesús necesita fe? ¿Quién necesita fe? Nosotros. ¿Fe en quién? En Jesús. ¿Necesitamos fe en el Padre? ¿Fe en el Espíritu Santo? ¿O necesitamos fe en Jesús? En Jesús. En Jesús, necesitamos la fe en Jesús, porque tenemos abogado en el cielo y Jesús va a interceder por nosotros. Pero ¿quién hace la obra de sanidad? ¿A través del Espíritu Santo? ¿Quién hace la obra? ¿Quién es el que hace la obra de sanación? ¿Quién es el que la pide Jesús? ¿Y quién hace la obra? ¿Quién es el que tiene el poder? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo se hace la obra. Sabemos que hay funciones asignadas a cada persona y es perfecto todo, dice la Trinidad. El que está haciendo la obra, Jesús lo pide, ¿verdad? Y el que está obrando es el Espíritu Santo. Así es. ¿Jesús necesita fe? No, porque Él es Dios mismo. ¿Sí? Nosotros somos los que necesitamos fe. En el don de sanidad, ¿cuántos de aquí estamos enfermos? De una u otra cosa. La mayoría estamos enfermos. ¿Y será que no somos hijos de Dios por eso? Entonces, ¿qué está pasando? Anteriormente, los discípulos por donde caminaban sanaban a las personas.
Entonces, si había una persona paralítica de las dos piernas, le sanaban otra para que anduvieran cojos, ¿verdad? ¿No? Entonces, era completo, era el paquete completo. Si había un ciego, pues le dejo un ojo para que con un ojo veas y con el otro, pues, pero ya ves, ¿no? ¿Es suficiente? No, así no obra el asunto. La sanidad tiene que ser completa. Y luego cuando Dios, esto es muy interesante, esta es la introducción. Y cuando Dios te sana de tu enfermedad, ¿qué es lo que ocurre? Te restaura y te da una promesa de vida mayor. Porque no nomás te sana de tu enfermedad, sino te lleva a algo mejor. Por ejemplo, en el endemoniado Gadareno o Geraseno, no le sacó los demonios. Y luego no le dijo, ve y predica de Dios. Y no terminó el endemoniado adorando a Jesús. O sea, no nomás fue la sanidad, sino llevó a esta persona que sufría tanto a un acto de adoración. Y cuando tú estás en el acto de adoración, ¿qué tanto estás sanando en tu vida? Todo lo que sufriste en tu corazón. Porque él sufrió por los demonios, pero también los demonios lo llevaban a enfermedades físicas, ¿verdad? Pero el endemoniado fue sanado totalmente. ¿Y a qué me refiero? Fue física, emocional y espiritualmente. La sanidad es total, hermanos. La sanidad no nomás es física, es total. Pero entonces, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué el hermano Aarón de repente tiene un tobillo mal? ¿Por qué de repente nos enfermamos de temperatura, de la garganta? ¿Qué está sucediendo? Ahorita lo vamos a ver. Una pregunta: ¿cuántas enfermedades tenía Adán y Eva antes de que pecaran? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Y espiritualmente cómo estaban? Bien. Comunión con Dios. Todo cuenta, ¿verdad? No había enfermedades y ellos con Dios caminaban, ¿no? En su presencia. Qué hermoso, ¿no? La condición de ser enfermos es una condición natural en el Espíritu de Dios. Esa es una anomalía, esa es una aberración de la creación. Dios, cuando hizo la creación, la hizo perfecta. No había enfermedad. Lo aberrante es cuando estamos enfermos, porque eso ya no es de la creación de Dios. Dios hizo todo perfecto, pero a causa del pecado, entonces nos enfermamos y sufrimos y nos angustiamos. Dios nunca se equivocó. Nuestra condición natural es caminar en el Señor sanos, totalmente sanos de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestro espíritu y físicamente. Esa condición la vamos a lograr aquí, en la tierra. Buena pregunta, ¿verdad? Van a tener la respuesta. Pero yo creo que algunos ya lo saben en su corazón, porque Dios se los ha puesto. Nuestra condición actual no es la correcta para todo creyente, por la caída y el pecado, pero tenemos una promesa mayor. ¿Sí? Ok. Vamos a ver las características de la sanación. Esto va a ser muy interesante. ¿Cómo se sentiría Jairo al ver que su niña estaba muriendo? Triste, desesperado. Que Jairo era un líder de una sinagoga. Él creía en la ley, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado antes de que Jairo fuera Jesús? ¿Qué le habrá hecho él? Habrá consultado del todo, ¿no? Porque tenía un poder económico. Él era un líder de una sinagoga. Él era muy respetado en el pueblo. Pero todo se le agotó. Había nada más la última esperanza que le quedaba. ¿Quién era? Jesús. Cuando todo se nos agota, ¿quién es nuestra esperanza última? Jesús. ¿Y deberá de ser así, hermanos? No, debería ser meramente. Pero ¿qué pasó, verdad? Cuando andamos caminando en el Señor y andamos como cristianos así, y no es el asunto del pecado, el asunto es de que confías en Dios. El asunto ahorita, el pecado déjalo a un lado. El asunto es que siempre confías en Dios, caminas confiando en Dios.
de repente te alejas y Dios ya no está en tu vida. Y cuando eres cristiano y estás en el confort, vas a la iglesia, pero si vas con ese corazón, vas con esa fe, vas dispuesto a que Jesús te está transformando tu vida, tienes el conocimiento, tienes la plenitud de lo que es Jesús en tu vida, y estás en ese confort y como que te aligeras con Jesús. El asunto no es tu pecado, el asunto cuál es tu relación con Jesús, cuál es tu fe con Jesús. Entonces este líder, imagínense, él es el líder de una sinagoga. ¿Qué pasaría cuando un fariseo se hubiera postrado ante Jesús, ante la multitud? Qué tremendo, ¿eh? Pero ya no tenía otra. Ya no podía confiar en la ley de Moisés, ya no podía confiar en los maestros de otras sinagogas. Y era un pueblo judío, ¿verdad? Y él era el líder, de esa sinagoga. Y cuando lo van viendo que se postra ante Jesús. ¿Eso cómo le llamamos? Cuando tú te postras y le pides a Jesús. Humillarse. Te rindes. Y ese es un acto de adoración. El primer punto para una sanación, un acto de adoración. ¿Sí? En este caso de Jairo había un acto de adoración hacia Jesús, porque se postró y él se despojó de todo lo que él era, de toda su vestidura, de todo lo que él representaba ante los judíos. Él se despojó ¿de qué? De todo eso que le estorba para seguir a Jesús. Hermanos, cuando nosotros tenemos la última esperanza en nuestra vida, ¿no se despojan de todo? Pónganse en el lugar de Jairo. Su hija se está muriendo. ¿Cuántas cosas te están estorbando en tu vida? Y renuncias a todo porque estás en una condición extrema, extraordinariamente extrema. Ahora, ¿qué pasó con la mujer que tenía flujo? Eran 12 años. Me llama la atención, 12 años. Porque ¿cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer con el flujo? 12. ¿A qué edad pudo haber empezado? 12, ¿no? 12 años pudo haber empezado la mujer con el flujo. Han pasado 12 años, 24 años, son 12 años, y la niña tenía 12 años. 12 discípulos. Hay mucho de 12. La mujer tenía 12 años sufriendo. ¿Cómo se llamaba la mujer? No aparece, ¿verdad? Es una anónima. Entonces se entiende que no era una mujer importante, ¿verdad? Mientras aquel líder sabemos que se llamaba Jairo, y esta mujer no sabemos cómo se llama. Y por eso Jesús tuvo preferencia. Bueno, esta mujer dice: si tan solo yo le tocara la túnica, yo quedaría sana. ¿Cómo estaba su corazón latiendo? ¿Cómo estaba su corazón por él? Y había mucha gente atrás de Jesús. Y ella dice, y toda la gente le estorbaba, ¿verdad? ¿Cómo era? Como cuando estás en el metro a las 7, 8 de la mañana, ¿no? Quieres pasar y acomodarte ahí, ¿no? Ya ahí tranquila, ¿no? No. Así es. Pues así estaba ese asunto ese día, cuando dice, y la gente estaba alrededor y la apretujaba, ¿verdad? Y la mujer tenía fe en llegar a él. Ahí empezaba un acto de adoración, ¿verdad? Pero al final, cuando Jesús volteó a su alrededor, dice: ¿quién tocó? Porque salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Él empieza a ver, ¿no? Jesús no cree que ya sabía quién lo había tocado. No esperaba la respuesta de aquella mujer y no se arrodilló ante él y no lo adoró. Entonces la sanación tiene mucho que ver con un acto de adoración. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, cuando tú adoras a tu Señor, nada te está estorbando. Pero lo triste ¿será que tenemos que llegar a un extremo en nuestra vida para adorar a nuestro Señor? No. Pero ¿cómo lo hacemos normalmente? ¿Vivimos en un acto de adoración todo el tiempo? Por eso es que muchos estamos enfermos. ¿Y cómo creen que está el mundo? Está enfermo, ¿no? Pero espiritualmente, de las emociones y de muchas formas el mundo está enfermo. ¿Pero por qué los cristianos estamos enfermos?
Y muchos cristianos estamos enfermos. ¿Qué pasará con los jóvenes que no están enfermos? Los estamos dejando y se los estamos entregando al mundo. Los cristianos a veces los entregamos al mundo. A lo mejor no están enfermos físicamente y están en un confort y van a la escuela y salen con amigos y se van de juerga, pero ellos están sanos. Pero ¿qué está pasando con su espíritu? ¿Cómo están sus emociones? Están despedazados, ¿eh? Pues es una mentira. Físicamente los jóvenes van a estar bien. Ahora, ¿qué pasaría si el joven estuviera enfermo físicamente y además con sus emociones y espiritualmente estaría mal? Entonces, el primero es un acto de adoración. Es una característica de la sanación. El número 2, ¿qué creen que va a pasar en un acto de sanación? Cuando Dios ya te está llamando, ya no te queda otra cosa más que Dios. ¿Qué creen que va a ocurrir? Va a haber una oposición. ¿Están de acuerdo? Hay una oposición. ¿Es el diablo o somos nosotros mismos? Pero hay una oposición. Porque en Cristo ya somos más que vencedores. En el mundo tiene que ser oposición, porque el diablo no va a soltar al mundo tan fácilmente. Pero el cristiano es porque no ha habido en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Y dejamos puertas abiertas. Y declaramos cosas como estas, ¿no? Lo que pasa es que me están haciendo brujerías. Lo que pasa es que Satanás, como ve que voy a hacer la obra, él se va a interponer. Pero no es Satanás, porque en Cristo ya somos más que vencedores. Lo que pasa es que Dios quiere algo en tu vida. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que tú no se lo des, a menos que tú no abras la puerta y tú declares. Cuando tú declaras, es que como ya estoy haciendo la obra, Satanás me lo va a impedir. Y tengan cuidado, no digan eso. Dios quiere algo en tu vida, Dios quiere trabajar algo en tu vida. Hay que estar atentos. ¿Qué quiere Dios trabajar en tu vida en este caso? ¿Qué está trabajando Dios en tu vida para este caso? Está trabajando tu fe. Entonces, esta mujer vio que Jesús iba en el metro a las 7 de la mañana. Ay, cuánta gente, ¿no? Para meter el boleto ahí. Pero ella dice, si yo voy al metro y tan solo tocara su manto, pero Jesús está hasta la otra esquina y la mujer tiene que ir. Pero desde que ella entra para comprar los boletos, ¿no? Dice, pero pues, ¿cuándo voy a llegar? Y empieza a debilitar su fe. Y cuando ve que toda la gente se está aventando y ve que Jesús está hasta la otra esquina, ¿para qué voy? No voy a poder llegar. Y hay oposición, y hay oposición. Dice, si tan solo yo tocara su manto, y se abre, ¿no? Camina entre la gente, ¿no? Y toca el manto de Jesús. Y es sanada. Pero hubo oposición. ¿Y qué más había oposición? ¿Qué pasaba cuando la mujer era impura? Bueno, para que una mujer sea impura, ¿cuál era una de las leyes que marcaban que la mujer era impura? El tiempo de su flujo, ¿no? De cada mes. Y la ley dice, esta mujer es impura, pero llevaba 12 años de impureza. Ante la sociedad eso que representaba, no podía tocar a nadie porque lo que ella tocaba, ¿qué era? Qué duro, ¿no? O sea, qué condición tan difícil en ese tiempo. O sea, la mujer tenía flujo durante 12 años, eso la hacía impura y no podía tocar porque lo que tocara lo hacía impuro. Imagínense, dice, si yo tocara, y dice, y me voy a sacar por atrás porque no quiero que nadie me vea, ella sufría mucha vergüenza. Eso también debilitaba en su fe. Porque ¿cómo voy a tocar yo al santo si yo soy impura? ¡Ay, qué tremendo! Y nadie había que le dijera, es que él es el santo y tú lo podías hacer, sino de su corazón y de su fe salió ese poder. Esa fe que dice, pues aunque diga la ley que lo hago impuro, yo lo voy a tocar. Qué difícil era para ella. ¿Cuánta oposición había? Pero ella no le importó porque fue tentada en su fe. Dios quiere aprobar su fe. Y muchas veces Dios va a aprobar su fe de cada uno de ustedes. ¿En qué estás confiando? ¿O qué estás dejando de hacer? Ustedes, hermanos, ¿cuántas bendiciones han recibido? ¿Y de qué forma le han dado gracias a Dios? No lo hacemos, ¿eh? Como debiera de ser. No como aquella mujer dijo, pues ya voy hasta lo último y si tan solo tocara y ella va por atrás, porque tenía vergüenza.
Y cuando lo tocó, luego se quiso ir. No, yo no, porque sintió que su toque había sanado. Ella no quería exponerse porque tenía vergüenza, porque siempre fue señalada como impura. ¿Cuántos de ustedes un pecado que traen? Fíjense bien, ¿cuántos de ustedes tenemos una debilidad y tenemos un pecado? Y decimos somos impuros y no nos atrevemos a tocar el manto de Jesús porque pensamos que no lo merecemos. ¿Es así? ¿Cuántos de ustedes están viviendo con alguna culpabilidad y no quieren tocar el manto de Jesús y dicen no soy digno de esto? Y entonces, ¿qué creen? Si no va para allá, ¿para dónde va? Para el otro lado. No se engañen, este es un engaño de Satanás. Si alguien trae una culpabilidad en su vida, toquen y vayan con Jesús. Sí, pero reconozcan. Ahora, si traen una culpabilidad y no lo han reconocido, primero reconozcan su condición. Y cuando reconozcan su condición, busquen a Jesús. No fue lo que hizo la mujer. Fue reconocer su condición de impura, y aunque ella ha ido por atrás, tocó el manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Fue sanada físicamente. ¿Y qué más? Espiritualmente. La obra fue completa. Amén. Ahora, ¿qué pasó con Jairo? Él era un religioso. ¿Cuántas iglesias cristianas son religiosas? Y hablan de muchas cosas, pero el amor de Cristo no está ahí, ¿verdad? Y ya andan señalando pecados, porque ¿qué hace un fariseo? ¿Daba amor o señalaba pecados? Señalaba a la gente. Yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy bien porque yo conozco la palabra, pero mi corazón, ¿cómo estaría el corazón de Jairo? Como fariseo, endurecido, ¿Y cuántas iglesias tenemos en donde hay religión? Y están señalando a los hermanos y los están condenando, cuando ese no es el amor de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Qué oposición tuvo Jairo? Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Esa es la primera oposición. Él era un líder. ¿Cómo iba a ir ante el maestro si él era líder? Primera posición de su fe. Se tenía que humillar del todo. Mientras él todavía hablaba con ella, ¿quién hablaba con ella? Jesús con la mujer, ¿verdad? Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Qué trancazo y qué golpe tan duro le están dando a Jairo. Le dijeron: tu niña está muerta. ¿Quién dijo eso? ¿No era Satanás? Para que él no tuviera fe. No mandó Satanás a mensajeros para que le dijeran a Jairo: ya mira, ya no molestes al maestro, tu hija ya está muerta. Y estaba siendo probada su fe. Su fe está siendo probada. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Otro paso. ¿Y no estaba viendo Jairo eso? ¿Y Jairo qué tuvo que hacer? Le dijo Jesús: no tengas miedo, ten fe. Wow. ¿Se dan cuenta cuántas oposiciones tuvo Jairo? Y unos y otros tuvieron oposiciones en cuanto a su fe. ¿Y cuántos? Gracias a Dios aquí no pasó, pero si llega una lluvia, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me quedo en mi casa porque está lloviendo, ¿no? ¿Y cuántos pretextos tenemos para no venir a hacer la obra de Dios? Aquí en la iglesia y también en mi vida, ¿verdad? Fuera de la iglesia y en la iglesia. ¿Cuántas oposiciones tengo? Y es fácil decir: no voy. Pero doy gloria a Dios porque los hermanos están aquí. Y denle gloria a Dios porque esta es una respuesta al anhelo de su corazón por conocer de Jesús. Entonces estamos bien, ¿verdad? Como iglesia vamos caminando. Pero imagínense cuántas iglesias habrán tenido un alto índice de ausencia por una lluvia. Ay, Señor, me mandaste esta lluvia para que me quedara en mi casa. Gloria a Dios. Así es. No, Señor, me mandaste esta lluvia porque quieres probar la fe que tengo en cada iglesia.
¿Y una lluvia no es bendición de Dios? Sí. Claro, entonces voy a tener que venir. Entonces, las características de una sanación es que hay una oposición a la obra sanadora. Número 3. ¿La fe en quién? ¿En el manto de Jesús? No. ¿La fe porque todo el mundo habla de que Jesús hace milagros? No. ¿El manto? Pues tocó el manto y salió poder. No, ¿verdad? Es en la persona de Jesús. Es la fe en que yo tengo un Padre, sé que está el Espíritu Santo, creo en el Padre y creo en el Espíritu Santo, pero ¿quién intercede? ¿Quién dio su vida por mí? ¿En quién debo de creer? ¿Quién es nombre sobre todo nombre? Es Jesús. O sea, yo puedo creer en el Padre y Él va a hacer la obra de mi vida. ¿Así es? ¿En quién debo de creer? En Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Quiénes creen en el Padre? Los testigos de Jehová. Pero debemos de creer en Jesús. Y creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo, pero ¿quién es el que intercede por nosotros? ¿Quién da la vida por nosotros? Es Jesús. El que derramó la sangre para limpiarnos de pecado, pues es Jesús, para podernos acercar al Padre. Para llegar al Padre, Es el que permite que seamos escuchados. para llegar al Padre, tenemos que llegar primero a Jesús. Jesús. Debemos de creer en Jesús. Y para que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida, debo de creer en Jesús. Amén. Dice, y le rogó con fervor. Jairo dice, y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Es la fe, ¿verdad? De él. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. ¿Fe en quién? En Jesús, en el amor de Jesús, en la obra redentora de Jesús. Y la mujer del flujo dice, pues pensó, si tan solo tocará su túnica, quedaré sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Le dijo, hija, le dice, hija, ve en paz. ¿Por qué no le dijo como a Magdalena, no? Ve en paz y no peques más. No, ¿verdad? Ella no estaba pecando. Ella estaba sufriendo porque se habría de manifestar la gloria en ella. Le dijo nada más, le dijo hija. A María Magdalena no le dijo hija, ¿verdad? Le dijo, ve en paz y ya no peques. A ella le dijo, ve en paz. Hija, ve en paz, que tus sufrimientos se han acabado. Y todo tipo de sufrimiento, porque ella tenía vergüenza. La vergüenza se acabó. Su dolor físico se acabó. Y el reino de Dios llegó a su vida, ¿no? Ahí me debo una predicación. El reino de Dios. Vamos a entender mejor esto. Bueno. Entonces, no vamos a sacar los trapitos al sol. Los dejamos por favor. Vamos a leer. Ayúdenme con Marcos 9, del 14 al 29. Marcos 9. Alguien que lo lea por favor fuerte, muy fuerte, fuerte. Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Por favor, rápido, porque es. Si no. En la Reina Valera. Sí, fuerte, hermano, por favor. Fuerte, fuerte. 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, le dijo, oh generación incrédula,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ok, gracias. ¿Se dan cuenta? Los discípulos querían sanar al muchacho y pudieron. ¿Y sí podían hacerlo? Sí podían, ¿verdad? ¿Pero por qué no lo pudieron hacer? Por falta de fe. Y luego todavía le dice Jesús: lo voy a sanar. Le dice el padre: ¿crees poderlo sanar? Y Jesús dice: ¿crees que puedo? O sea, todavía no le dice: ¿crees que puedo? Si tú crees, sí puedo. Dice: sí creo. Y el muchacho fue sanado. ¿Cuántas veces nos está pasando esto, verdad? Y Jesús sanó al muchacho. Bueno, eso pasó por ahí. Luego, cuando viene la sanación, por medio, ¿quién hace la obra? ¿Quién da el poder? ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Fue el poder del Espíritu Santo obrando, porque así lo pidió Jesús, ¿verdad? Luego, en el caso de la mujer, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Ayúdenme con Hechos 10:38, por favor, rápido. Hechos 10:38. Una voz fuerte. ¿Y es que? 10:38. Capítulo 10, versículo 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién fue el que hizo? ¿Quién ungió? Por medio de el Espíritu Santo. Y entonces Jesús estuvo haciendo sanidad, ¿verdad? Resucitando por medio del Espíritu Santo. El Padre le dio poder a Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces llevamos 4 características de sanación. La primera es adoración. En la segunda, la característica de la sanación es que va a haber una posición. Entonces la tercera es que en esa posición va a ser probada tu fe. Es la fe en la persona de Jesús. Y la cuarta, el que hace la obra, es el poder del Espíritu Santo. Ahora, en la obra de sanación tenemos que la sanidad es completa y conlleva más bendición. Y llevó el padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes escritas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Bueno, pues conllevó más bendición, le dieron de comer. Ahora, esto implica de que los padres, Jairo, ya iba a creer en Jesús. ¿Dónde iba a quedar el corazón de Jairo después de que él era un líder de la sinagoga? ¿Él de quién iba a estar hablando?
¿Por qué le habrá dicho Jesús a los padres que estaban presentes que no dijeran lo que había sucedido? ¿Por qué? Porque todavía no era tiempo que lo supieran. No, porque esto va a pasar muchas veces entre nosotros. Dicen bien, ¿por qué le dijo Jesús que no dijera nada? ¿Por qué la mujer cuando se acercó por atrás sin que nadie supiera? Porque recuerden que la ley, si la mujer, si todos los presentes sabían que la mujer estaba impura, estaba con flujo y toca a Jesús, ¿qué iba a pensar la gente? Que había quedado impuro. Impuro. ¿Sí se dan cuenta hasta dónde? O sea, cómo a veces una mente religiosa puede estorbar la obra de Dios de una manera tremenda. Porque por cuestión de la ley la mujer se tuvo que acercar y que nadie supiera, porque ella sabía que iba a ser impuro a Jesús. Ella creía eso. Por eso, ¿cómo es que se acomodaron las cosas? Nadie supo cuál fue, porque salió poder ese Jesús y empezó a ver, ¿no? Y se habló de que la mujer tenía flujo, ¿no, verdad? Porque la mujer también cuidó todo eso, porque sabía. Y si tú tocas un muerto, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? También quedas impuro. Si tú tocas un muerto, tienes que tomar 7 días para que tú te mantengas en pureza, y todo lo que haya tocado un muerto lo tienes que lavar, lo tienes que limpiar. ¿Qué hubiera pasado si la gente sabe que Jesús tocó a la niña? ¿Jesús sabía que la niña estaba muerta? Sí sabía. Y todos decían que estaba muerta. Pero Jesús dijo, por motivos de conciencia, la niña duerme. Para que la gente, Jesús está impuro, tocó un muerto y lo resucitó. Imagínense que la niña despierta de la muerte. ¿Ella es resucitada o despierta? Resucitada. Pero por motivos de conciencia, Jesús no podía decir que la niña estaba muerta. Nadie tenía que decir, por eso Jesús no les dijo, es que la niña está muerta y la voy a resucitar. Dice, por eso le dice, niña, te digo, levántate. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo nos estorba muchas veces la religiosidad y cómo estorbaba ya entonces la ley. Pero entonces, ¿qué pasó? Si dice la palabra que Jesús vino a cumplir toda la ley. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Porque Jesús vino a cumplir toda la ley, ahí no la está cumpliendo, sí la está cumpliendo. Sí, porque no le dan a nadie. Lo que pasa es que el reino de Dios ya estaba caminando ahí. Y la ley ya dejaba de tener su efecto. Por eso digo, niña, te digo, levántate. No digo, niña, resucita. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Y estaba toda la gente viendo. Sal. Le dijo a Lázaro, sal de ahí. O sea, no lo tocó. O sea, no fue inmundo Jesús. Y estaba a la vista de todos. Por eso es que nadie podía entrar a ese lugar. Porque para toda la gente que se rió, para él la niña ya estaba muerta. ¿Sí? Entonces el número 5, la sanidad es completa y conlleva más bendición. Ahora, cuando dice Jesús, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ya no estamos bajo la ley. Ya no soy impuro si llego a la muerte. En el reino, ¿qué pasaría eso? Si ustedes mueren en este momento, ¿qué va a pasar después? ¿Dios no los va a levantar? Entonces dice Dios a toda la iglesia, a ti te digo, levántate de tu sueño, porque ya no vas a morir eternamente. Talita Cumi le dice a su iglesia, a ti te digo, iglesia, levántate, porque estuviste en un sueño y ahora vengo por todos ustedes. A todos los que estuvieron en su iglesia, ¿verdad? Y a los que no estuvieron en la iglesia, ¿qué va a pasar? Hay una muerte eterna. A todos los que fueron llamados y recibieron el mensaje de Jesús, cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a entrar en un sueño profundo. Y seguramente, ¿cuántos creen de ustedes que vamos a morir de una enfermedad? La mayoría. Entonces esta gloria
que hay en la tierra y la gloria de la sanidad y de las dos enfermedades, ¿de dónde viene? Cuando estamos en la presencia de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21, ¿qué? 21:4. Dice, enjugará Dios, Fuerte. enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se dan cuenta? Voy a leer Apocalipsis del 21, 1 al 4. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. ¿Quién es esta novia? La iglesia. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén. Hermanos, no se confundan. Crean en la voluntad de Dios. Y si están enfermos, crean en la voluntad de Dios. Si no son sanados, no dejen de creer en la voluntad de Dios. Porque ¿dónde viene la sanación total al final? Después de esta vida. Y vamos a estar totalmente sanos. Ahora nuestras angustias y nuestras opresiones, finalmente, ¿vamos a tener aquí opresión y angustia? También, hermanos. Pero estamos creyendo y queremos en el galardón mayor. Yo les quiero decir algo. Dios obró en la vida de David. Y le dio poder, y le dio riquezas, y todo lo que él quería. Y vieron a Gedeón. Y él con 300 hombres derrotaba ejércitos enteros de multitudes de ejércitos. Pero cuando vino Jesús, los judíos creían que iba a ser como más grande que la gloria que ellos creían que había en David. Ellos no entendieron la gloria de Jesús. Y a veces predicamos un evangelio de prosperidad. Y yo no le voy a decir a nadie que ven a Jesús porque vas a ser sano de tu condición. Lo que le voy a mostrar es el reino de Dios, porque eso es mayor. Porque no vamos a dar un evangelio equivocado ni falso, donde vamos a hablar de una sanidad, de una prosperidad. No vamos a hablar de esas cosas que tus angustias van a ser acabadas. Así es eso, así es el evangelio que predicamos, así es el evangelio que predican algunas iglesias, en donde los hermanos nunca van a crecer espiritualmente. Porque créanme, Gedeón, Sansón, David tuvieron promesas aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿No sufrió en la tierra? Por la condición del mundo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿No lo decapitaron? ¿No sufría? ¿Quién cree que está en la mejor posición? Pablo ante el Dios. ¿Quién cree que está ahí más cerca de Pablo? Juan el Bautista. ¿Cómo murió con el Bautista? Decapitado. Pablo murió decapitado. Los dos no están cerca de Dios. ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué somos bebés? Estamos pidiendo a Dios que en esta tierra nos dé todas las comodidades. No, porque ese no es el evangelio de Jesús. Yo no les digo, Jesús ya hizo el sacrificio, pero nosotros no seamos bebés y estamos pidiendo egoístamente a nuestra conveniencia y a nuestro confort. Porque dice Apocalipsis 21:4 que allá será secada toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá angustias, ya no habrá llanto, ni habrá dolor físico, ya no habrá nada de eso. Pero nos gozamos doblemente cuando hacemos la obra de Dios aquí en la tierra. Ay, hermano, no se confunda. Vamos a leer Hebreos 11:32 al 40. Ya no fuerte. Lo leo yo.
Ya lo tienen ahí, pero pónganlo para que me vayan siguiendo. Hebreos 11, 32 al 40. ¿Listos? A ver. Ya este es el último que vamos a leer. Échenle ganas. Esta va a ser muy hermosa. Empezamos. ¿Ya lo tienes ahí atrás, Caro, también? Ahí con nuestra hermana Lupita. ¿Ya está? 11, del 32 al 40. ¿Listos? Dice Pablo, ¿verdad? Bueno, hay dudas si fue Pablo el que escribe, pero preferentemente es Pablo el que escribe esta carta a los hebreos. Sí, es 11, 32, 40. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en la batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Pero vean bien esto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguna recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección, sino nosotros. Amén. Cierren sus ojos. Padre bendito, perdónanos, Señor, porque a veces escuchamos muchas predicaciones, muchas enseñanzas falsas, Señor, en donde nos prometen una prosperidad en este mundo, en donde nos prometen que vamos a ser sanados en este mundo, en donde las angustias y los dolores, si te seguimos a ti, van a ser acabados. Señor, perdónanos, porque somos egoístas, porque somos bebés que nomás pedimos leche y no vemos, Señor, cuán gozosos podemos ser cuando hacemos la obra, tu obra, Señor, en esta tierra. Cuando, Señor, nosotros negamos nuestra libertad a causa de tu evangelio, Señor, porque sabemos que hubo un rey que se llamó David y hubo un profeta que se llamó Juan. Señor, sabemos quién está más cerca de ti, ya en el reino. Sabemos, Señor, quién tiene mayor voz para la eternidad. Señor, aunque uno y otro te obedeció, sabemos que hubo quienes sacrificaron todo por ti, por tu vida. Gracias, Padre bendito, porque este no es un sacrificio que se haga en una angustia, en un dolor, Señor. Pero si es así, gloria a aquel que lo hace. Pero también, Señor, nosotros, antes que nada, nuestro gozo es confiar en ti y hacer tu voluntad. Esta es nuestra vida, Señor. Hacer tu voluntad, porque dice tu palabra que tu voluntad es perfecta. También dice que de tal manera has amado al mundo, para que todo aquel que cree en tu Hijo amado no se pierda y tenga vida eterna. Porque de tal manera nos has amado, Señor, para que también nosotros aquí hagamos tu obra, siempre, a todo tiempo, en todo momento, cuando estamos con nuestra familia, cuando tenemos un trabajo que es de bendición, Señor, cuando estamos en tu iglesia, cuando leemos tu palabra, cuando estamos en comunión. Padre bendito, haz que estos corazones maduren, Señor, y que ya dejen de ser bebés y que solamente pidan leche, Señor, porque el verdadero gozo, el gozo supremo, Señor, está en esto, en que hagamos tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos has enviado pruebas para
ver cuál es nuestra fe. Gracias, Señor, porque cuando entendemos que la prueba que tú has enviado es para que sigamos confiando en ti y tú nos llevas a esa sanación y nos llevas a otro nivel de vida, Señor, a un mayor gozo. Gracias, Señor, porque una lluvia no interfiere en nuestras actividades, Señor, dominicales. Gracias, Señor, te doy, porque todos mis hermanos, Señor, tenían un anhelo de escuchar tu palabra, como siempre en cada domingo, Señor, es escuchar tu palabra. Y gracias, Señor, porque yo siempre pido que tú seas el que hables, Señor. A veces nos cuesta trabajo porque hay tantas doctrinas equivocadas, Señor, y tenemos que enfrentar con valor y con violencia el reino del enemigo, Señor, porque tu reino es perfecto. Desde antes de que Adán y Eva, desde antes de la caída del hombre, Señor, podemos contemplar cuán perfecto es tu creación, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú entregaste tu sangre por todos nosotros pecadores y nos has llevado a la presencia de tu Padre. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias a esta iglesia y todas las iglesias del mundo. Amén.